dentro del hospital las medidas de conciliación son de verdad muy malas. Son muy malas. Hace poco me escribía una compañera diciéndome qué hacía con su hijo en Semana Santa porque había pedido un permiso de una semana para poder estar con él y se lo habían denegado. Compañeras que nos han dicho que a veces se han quedado una persona sola para 28 pacientes en una planta. Las compañeras del turno de 12 horas, por ejemplo, es un turno rotatorio, les han dicho que evidentemente, que si querían estar en el turno de 12 horas no podían estar si tenían alguna reducción de jornada o si tenían un plan concilia, es decir... Que eso es ilegal, ¿no? Te invitan cordialmente a... irte. Bueno, pues encantada de estar contigo. Hoy estamos con Alex, el presidente de la Junta de Personal del Hospital Gómez Ulla, que lo tenemos aquí a nuestra espalda, y queríamos conocer un poco más a este hospital tan particular, ¿no? Que no depende, en este caso, de la Comunidad de Madrid, sino del hospital, sino del Ministerio de Defensa, y la situación de los trabajadores y de las personas que son atendidas aquí. Pues nada, pues muchas gracias, lo primero por venir, por desplazaros hasta aquí, muchas gracias por darnos voz en este formato tan interesante. Yo personalmente llevo aquí ya trabajando 20 años, es un trabajo difícil todo el tema de la actividad sindical aquí dentro, no es nada fácil, hay muchos obstáculos, el hecho de que sea personal militar, el hecho de que no pueda entrar, por ejemplo, aquí la inspección de trabajo. ¿Por qué? Precisamente por eso, por ser un hospital militar. Al final hay como un servicio de evaluación similar a lo que puede ser la inspección de trabajo, pero gestionado y dirigido por militares también. Entonces es muy diferente. Un poco más complicado que si una inspección de trabajo pública, civil, pues viniera aquí a evaluar muchas de las cosas de las que pasan, que posiblemente pues se llevarían muchas sorpresas, por desgracia. ¿Te ha sido difícil a ti hacer sindicalismo aquí? Sí. ¿Nos quieres contar alguna cosa? Sí, esto va de exponerse y esto a mí sí que me ha generado muchos problemas a nivel físico, sobre todo a nivel mental. Claro. Sí que he pasado por momentos muy difíciles, ya no solo por mí, sino también pues, por la gente cercana que te quiere. Que yo cuando me presenté a mi oposición para poder optar a tener aquí mi plaza fija, que yo tenía bastante claro que si no me la sacaba iba a ir me estaba esperando la cola del INEM, pues bueno, por alguna extraña razón el Ministerio de Defensa extravió parte de la documentación que yo había aportado y bueno, pues curiosamente me quedé fuera del proceso. Wow. Al final, bueno, le salió mal la jugada porque hubo compañeros que estaban delante de mí en esa lista que renunciaron. Al final tuve la suerte de poder tener mi plaza fija aquí, pero bueno, para mí se queda todo aquello y bueno, algún expediente, pero sobre todo recuerdo aquella y bueno, pues sí, no es fácil. Si te dijera que es fácil te mentiría. Total, siempre que quieres cambiar algo, siempre hay que pelear y pelear siempre tiene consecuencias. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay una cosa que algunos sentimos y es orgullo. Yo vengo de una familia de gente luchadora, de mis abuelos represaliados por el franquismo, mis padres represaliados también de otra manera, y para mí es un orgullo. Hace falta sindicalismo combativo en este país como el comer, Sí. Lo pienso totalmente, Sí. porque realmente es una de las pilares fundamentales de una democracia, que los trabajadores y las trabajadoras se organicen para defender sus derechos. Sí, y hay que salir, y yo creo que es muy importante salir de las lógicas de las grandes centrales sindicales. O sea, esto no va de no te preocupes que ya te lo soluciono yo. Total. No, aquí nadie, ojalá tuviéramos la capacidad de cambiar vidas, pero de manera individual no la tenemos. Cuéntanos, ahora estáis en un conflicto fuerte abierto con el hospital, cuéntanos qué es lo que han hecho. Sí, bueno, tenemos muchos frentes abiertos, aquí siempre hay muchos frentes abiertos.
Pero sí, bueno, estamos últimamente moviéndonos bastante con el tema de los compañeros del turno de noche, a los que se les ha modificado de alguna manera sus condiciones laborales. Evidentemente, bueno, pues han decidido cambiar unos estándares que hasta ahora han funcionado perfectamente. Han dejado, si no siguen funcionando, si piensan que no funcionan, no es porque los trabajadores no mantengan intacta su implicación, sino porque hay una falta de personal acuciante. Y bueno, pues la solución siempre pasa por intentar sacarle un poco más el jugo al limón, en este caso a los trabajadores, y ahorrarse costes y ahorrarse contrataciones. Han buscado unificar los dos turnos establecidos o las dos cadencias establecidas que había del turno de noche. Eso permitía que la gente, cuando salía de aquí, se fuera a su casa tranquila y no tuviera que andar pendiente de si ha surgido una incidencia o no. Yo simplemente me iba a mi casa hasta el día siguiente que me toque trabajar, estoy tranquilo, concilio, después de haber disfruto. currado toda la noche. Eso. Y ahora pues lo que pretenden es un poco que la gente esté a disposición de... Entonces, para cubrir porque alguien no ha podido ir. Claro, para cosas cubrir así. incidencias cuando no tienes capacidad a través del personal propio de contratado de cubrir esas incidencias en tu turno, pues tienes que recurrir a la gente del otro turno o de la otra cadencia para seguir cubriendo el expediente, porque al final nosotros hemos hablado con compañeras y hay compañeras que nos han dicho que a veces se han quedado una persona sola para 28 pacientes en una planta. Tremendo. Eso es una absoluta irresponsabilidad y no se puede permitir. Entonces, la solución evidentemente pues pasa por contratar al personal, no pasa por ninguna otra cosa, aunque bueno, nos lo quieran vender que sí. Además, para la gente del turno de noche la formación cada vez es más complicada porque les obligan a gastar medio día de formación, tienen que ponerse un día libre, con lo cual les cuesta el formarse para poder dar una mejor calidad asistencial a los pacientes, les supone perder días de libranza, es decir, perder conciliación. O sea, que hacen la formación fuera de su horario laboral. Hacen la formación fuera de su horario laboral y en vez de compensar el hospital, es decir, oye, mira, si tú la formación la tienes mañana por la mañana, pues yo te doy 10 horas de la noche anterior y tú vienes descansado de casa. Te dicen, no, tú el día anterior, como entras en la noche anterior, ahí te tienes que poner un libre y a partir de las 12 de la noche ya te pongo yo el permiso por curso, pero ya haces gastar un libre. Y no solo eso, o sea, antes se autoorganizaban los días libres, al final el turno de noche solo tiene 14 jornadas libres al año, es decir, una y un poquito al mes. Antes se autoorganizaba entre los trabajadores, siempre respetando las necesidades de servicio y que el servicio estuviera cubierto, y ahora también se les ha denegado esa posibilidad. Un trabajador del turno de noche que padece una enfermedad grave, es decir, que se ve obligado a estar de baja porque sufre una enfermedad grave que le lleva muchos meses de estar parado por eso, o sea, por problemas de salud, en muchos casos muy graves, les supone un doble problema. Primero la enfermedad, por supuesto, la salud, pero también el económico, es decir, esos trabajadores dejan de percibir el complemento de nocturnidad, esos trabajadores dejan de percibir el complemento de festivos y no nos sobra el dinero. Total, me imagino. Entonces, si tú, aparte de enfrentarte a una enfermedad tan complicada, enfermedades muy complicadas, tienes además la soga al cuello de no llegar a fin de mes, es una situación doblemente fastidiada. ¿Cómo están los sueldos por aquí? Los sueldos son muy mejorables, los sueldos en general son muy mejorables. Ahora se ha reconocido el pago de la productividad variable, que tenemos que ver en qué queda definitivamente, pero por ejemplo complementos como un complemento que paga el SERMAS como el SOLAPE aquí no se percibe. Los niveles de carrera profesional en el SERMAS se pagan alrededor de un 20% más que aquí en cada categoría, exceptuando en celadores que es más o menos un 4% más en el SERMAS que aquí. Al final la gente, oye, pues mira por su economía, por sus necesidades, por la cesta de la compra, por la vivienda, y al final, oye, pues allí donde recibe mejores retribuciones y mejores condiciones, muchas veces también para conciliar, pues al final la gente se va. Porque además este hospital, si la gente no lo sabe, tiene una especie de doble rol, ¿no? Como hospital militar, pero atiende a una población muy grande aquí de Carabanchel. Sí, el Hospital Central de la Defensa Gómez Zulla atiende a unas 100.000 cartillas de aquí de la zona de Carabanchel, a todas las personas a las que les corresponde el centro de salud de los Llévenes,
el de Fátima y el de Puerta Bonita son atendidos aquí, unas 100.000 cartillas. Ya la verdad es que el personal, la cantidad de militares a los que atendemos es prácticamente residual en comparación con el personal civil al que sí tenemos el gusto de atender. ¿Tú dirías que es lo que más difícil se está poniendo en los últimos años, aparte de las luchas laborales, la situación de la sanidad en general aquí en la Comunidad de Madrid? ¿Cómo lo estáis viviendo los profesionales de la sanidad? A ver, lo vives con dolor, lo vives con mucho dolor porque aparte de sanitario yo soy defensor y la gente del sindicato CGT somos gente evidentemente muy preocupada por la sanidad pública, entonces sí que vemos que la deriva cada vez es a peor y que falta quizás falte unión, falte coordinación. Yo pienso, y esto es un pensamiento mío, yo pienso que es necesario que los sindicatos que estamos un poco, digamos, a ese margen, a la izquierda de las grandes centrales sindicales, seamos capaces de coordinarnos un poco como lo que está pasando con menos lectivas a nivel de educación. Sí. Creo que deberíamos intentar darle una vuelta a eso y creo que nos reportaría beneficios porque tenemos que hacer un frente y tenemos que intentar poner pie en pared con muchas cosas de las que nos están pasando. ¿Cuáles son las cosas más difíciles que veis aquí en el hospital, en vuestro trabajo? Lidiar con jefaturas militares es muy complicado. Yo creo que tengo la certeza de que hay un grado muy alto de impunidad, que todo lo que aquí pasa es muy complicado. Nos encontramos muchas, una muy recurrente y en la que llevamos implicado mucho tiempo es, por ejemplo, en conseguir un ámbito de negociación para el personal estatutario, propio del personal estatutario. Hacemos unas selecciones para el personal estatutario, se vota tanto aquí como en el Hospital de Zaragoza, que somos los dos hospitales que integramos la red sanitaria, la red hospitalaria de defensa, y fíjate que nosotros como sindicato mayoritario no tenemos capacidad de negociar las cosas que afectan al personal estatutario. Pues negocian las grandes centrales sindicales, porque además te pillaría por allí cerca, salió una resolución en un Consejo de Ministros en febrero del 2020, por la cual establecía que el ámbito de negociación del personal estatutario del Gómez Ulla no sería una mesa sectorial, como pasa en el resto del Sistema Nacional de Salud, como pasa también en Ingesa, sino que sería la propia mesa delegada del Ministerio de Defensa. Y entonces, claro, las condiciones que ponen para estar ahí difieren mucho. Claro, nosotros solo nos presentamos en personal estatutario, no tenemos un 10% en general, pero sí tenemos un 25% en el total de todo el hospital, de toda la red sanitaria de defensa, con lo cual no deja de ser anecdótico que sindicatos, ya no solo hablo por CGT, que sindicatos que representamos casi el 70% de los delegados, tanto de la Junta de Personal del Hospital Central de Defensa de Gómez Ulla como el de Hospital de Zaragoza, no tengamos capacidad de negociación. Es tremendo. Sí, o sea, al final solo un 30% de los delegados electos, de las organizaciones con delegados electos, tiene la posibilidad de negociar. Para más INRI, y esto yo lo pongo ya como una cosa ya para que la gente, no sé si lo entienda o se eche las manos a la cabeza, hay sindicatos que firman acuerdos por nosotros que ni siquiera se presentan a las elecciones de personal estatutario. Tremendo. Entonces, esa es una lucha que tenemos y que queremos, o sea, que no pedimos nada del otro mundo, queremos que haya una mesa sectorial, como hay en todos los servicios de salud, como hay en Ingesa, para el personal estatutario de la red hospitalaria de defensa, y que ahí, según los votos y según nuestros compañeros decidan que tenemos que estar representados, pues estemos y tratemos temas única y exclusivamente del personal estatutario, que da para mucho. Me imagino. ¿Cómo es la conciliación de la vida familiar con este trabajo, el sanitario, que es tan duro, ¿no?, en términos de turnos, de dedicación de horas? A ver, ahora no puedo hablar mucho por mí, hablo por mis compañeras, y mis compañeras la verdad es que hacen esfuerzos infinitos
por intentar conciliar y se quitan mucho tiempo de pasar con sus hijos, se quitan mucho tiempo de sueño, se quitan mucho tiempo de descanso, se quitan mucho tiempo de desconexión y yo la verdad es que las admiro profundamente. Aparte, pues eso, dentro del hospital las medidas de conciliación son de verdad muy malas. Son muy malas. Hace poco me escribía una compañera diciéndome qué hacía con su hijo en Semana Santa porque había pedido un permiso de una semana para poder estar con él y se lo habían denegado. Madre mía. Con lo cual, pues eso, no sabes qué vas a hacer con tu hijo. A las compañeras del turno de 12 horas, por ejemplo, es un turno rotatorio, les han dicho que evidentemente, que si querían estar en el turno de 12 horas no podían estar si tenían alguna reducción de jornada o si tenían un plan concilia, es decir... Que eso es ilegal, ¿no? Te invitan cordialmente a irte a otro servicio donde no esté implantado y ahí ya sí puedes coger tu adecuación, tu reducción de jornada o tu plan concilia, pero evidentemente... Sí, dejar tu trabajo, los compañeros que conoces, sí, el trabajo que te gusta. Claro. Sí, además trabajos a lo mejor para incluso el que te has especializado, al que has requerido una mayor formación, cordialmente te invitas a que abandones el servicio en el que puedes llevar X años. ¿Y este sistema de turnos es parecido al de hospitales privados? Sí, el turno de las 12 horas es bastante similar. Ahora también se quiere implementar en la Comunidad de Madrid, algo que tampoco nos puede decir que nos sorprenda. Yo lo digo sobre todo porque el gobierno se llena mucho la boca, ¿no? Dice que va a derogar la ley 15/97, luego nos enteramos que no es verdad, que tiene todo trampas, ¿no? Como la ley Darias. Dicen que apuestan por la sanidad pública, pero luego en realidad este hospital depende básicamente de ellos, ¿no? Depende básicamente del gobierno. O sea, que aquí podrían implantar el modelo de sanidad pública que defiende de verdad el gobierno de España. Eso es. De hecho, nosotros... Sorprende que se parezca tanto a la sanidad privada. Sí, no, es que se sorprende, se parece muchísimo más de lo que la gente se cree y de hecho hay algo tan dramático que para las personas que no tenemos ningún indicio ni somos susceptibles de ser de derechas, esperamos y deseamos irnos a trabajar a los hospitales yo por ejemplo he echado el traslado para irme a trabajar a un hospital de Isabel Díaz Ayuso. O sea, no puede ser que el gobierno golpee todo el rato a Ayuso cuando tiene la oportunidad no demuestre su compromiso, ¿no?, con la sanidad pública. Sí, claro, a mí de hecho, cuando muchas veces últimamente veo a la portavoz del PSOE en la Comunidad de Madrid, que no recuerdo el nombre ahora mismo, pero habla de Quirón. Yo tampoco, no te puedo ayudar. Habla de Quirón, habla de externalización, bueno, pues aquí la tiene. Aquí tenemos a Quirón Prevención, cuidando de la salud de la puedes invitar a que se dé un paseo. Sí, por supuesto, está aquí invitadísima a que nosotros durante muchas épocas tenemos a Quirón Prevención, que es la que controla la salud el servicio de prevención de riesgos laborales del hospital, cuando aquí hasta hace 4 días había un servicio de prevención propio, es decir, es perfectamente asumible, pero se le cede a Quirón. Y se le cede a Quirón y fíjate lo que supone cederlo a Quirón y hacer contratos puntuales y tal, que ha habido épocas en las que no hemos tenido ninguna cobertura. Madre es decir, mía. en los que los trabajadores sanitarios no teníamos cobertura de PRL al que poder asistir, porque había problemas, que si no llegaban a un acuerdo, que si no sé qué. Entonces ha habido épocas en las que hemos estado absolutamente desprotegidos los trabajadores por este tema de las contratas. Y no solo eso, el servicio de limpieza, donde mis compañeras, que está externalizado con CLECE, mis compañeras que hacen un trabajo increíble, pero yo recuerdo este hospital antes de que CLECE entrara, porque son aquí ya 20 años, claro. Y el trabajo que antes hacía, que la cantidad de limpiadoras que había y de limpiadores que había cuando era gestión directa, era el doble o el triple del que hay ahora. ¡Qué locura! Y claro, evidentemente, siempre me acuerdo que cuando... Vamos, que se matan a trabajar, vamos. Sí, no, claro, se matan a trabajar, se pegan unos palizones increíbles. Y yo me acuerdo antes de que esto aquí viniera los pacientes derivados de la sanidad pública, es decir, antes de que el hospital acogiera las cartillas de la gente de aquí del barrio,
cuando venían algún paciente trasladado del 12 de octubre, lo primero que nos decían cuando entraban por la puerta, que yo en aquel entonces estaba en urgencias, es se quedaban impresionados de lo limpio que estaba todo. Y claro, había manos que permitían tenerlo tan limpio todo. ¿Y por qué se privatizó? Bueno, como todo, ¿no? Posiblemente Florentino Pérez y las relaciones entre unos y otros tengan mucho que ver. Ojalá en algún momento todas esas trabajadoras se puedan subrogar y se pueda dotar al hospital de un servicio de limpieza, pero no solo de limpieza, de electricistas, de albañiles, de carpinteros, de absolutamente todo, de gestión directa, porque la gestión indirecta, la privatización, sí, por mucho que le quieran poner eufemismos, claro, se llama privatización, es una rémora para la calidad asistencial y para las condiciones laborales de los trabajadores. Yo he visto aquí, o sea, las compañeras que están aquí, se les aplica un convenio que no es el suyo, no es el propio de la limpieza. Tremendo. Es el de locales y tal. O sea, son mujeres que se han jugado aquí la vida durante un COVID. Ya ves, sí, sí. Y ni siquiera se les ha reconocido ese riesgo porque están bajo otro convenio que no es el de hospitales. Madre mía. No hay derecho. No hay derecho, de verdad que sí. En su mayoría mujeres, seguro, además. En su inmensa mayoría mujeres, por supuesto. En su inmensa mayoría mujeres. Si tuvieras aquí delante a Margarita Robles, ¿qué te gustaría decirle? Pues me gustaría decirle que por favor, que creara un ámbito de negociación, una mesa sectorial de personal estatutario con la representación de todos los trabajadores. Me gustaría pedirle una jornada de 35 horas que ya está implementada en muchas comunidades y muchas de ellas del Partido Popular, o sea, se puede. Me gustaría decirle que por favor se retomaran las condiciones laborales del turno de noche, que subieran los salarios, que se facilitara la conciliación y que los compañeros de 12 horas también mejoraran sus condiciones. ¿Y un deseo para la sanidad pública? Pues que se acabe con las externalizaciones, que entendamos que esto solo es posible, o sea, que la vida nos depende de ello. O sea, yo recomiendo muchísimo, ¿no? Y así a modo de recomendación, recomiendo muchísimo un documental de Michael Moore que se llama Psycho, que está grabado, si no recuerdo mal, en el año 2007, sí, y que habla de la sanidad en Estados Unidos y de cómo personas se endeudan toda su vida para finalmente morir sin poder recibir un tratamiento acorde a sus necesidades. O sea, esa es una realidad, no es algo ficticio, no es ficción, es una realidad. Quien crea de verdad que con un seguro privado de 15 euros al mes, si mañana tiene un cáncer, ¿se va a curar? No. Si mañana tiene un cáncer, se va a morir si no hay una sanidad pública, gratuita, universal y de calidad que lo soporte, porque es que si no, para una sola familia es insoportable. Además, hace poco salía que fallecía este actor de Anatomía de Grey, el actor de Dawson Crece, que morían arruinados, o sea, gente con un poder adquisitivo mucho mayor que nosotros, incluso el propio Michael Robinson, que cualquier ciudadano normal, y han muerto arruinados porque no han sido capaces de asumir los costes de la sanidad estadounidense. O sea, si eso nos depara aquí, si eso nos espera aquí habrá gente que con enfermedades que hoy se curan, resulte que no se las puedan curar, no porque no sean curables, sino porque no se las van a poder pagar. O sea, cuando decimos nos jugamos la vida en ello... Total, nos va la vida en ello. Es que de verdad nos va la vida en ello. Total. Pues muchas gracias por tu lucha y la de tus compañeros y compañeras, y seguimos peleando por la sanidad pública. Por supuesto, eso es indiscutible. Tenemos un hilo rojo que nos impide rendirnos.